Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos comenzando de nuevo con la reunión y la transmisión. Así que vamos a orar para dar comienzo. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias a vos, Señor, porque así estás en medio nuestro, ayudándonos en todo, guiándonos, enseñándonos en ese espíritu que nos diste de parte de Dios nuestro Padre. Gracias por entendimiento y por poder aprender hoy cosas prácticas para poder servirte mejor a medida que nos servimos unos a otros en el amor de Dios que es en vos y para la gloria de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver lo que es ser testimonios, ¿no? Tengo dos versículos para empezar y no sé con cuál de los dos empezar. Vamos a empezar, creo que en 2 de Timoteo 4, porque creo que el siguiente verso engancha mejor con lo que a continuación voy a compartir, ¿no? Así que, bueno, todos sabemos que la palabra de Dios, ¿no? Siempre fue originalmente inspirada por el Espíritu Santo, respirada de Dios, ¿no? Como sabemos. Después por revelación de Jesucristo y obviamente siempre fue en ese espíritu, ¿no? Todo se transmitió así. Y acá evidentemente en el versículo 1 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esta palabra, ser testimonios que a nosotros y a cada miembro del cuerpo de Cristo nos compete, tiene que ver con enseñar, redarguir, corregir, exhortar, reprender. Tiene todo ese ámbito en el que somos testimonios. Lo que nosotros vamos a aprender es cómo nos capacitó Dios para que seamos testimonios, ¿no? Para nuestro Señor Jesucristo, y cómo tenemos que ser testimonio. Acá nos dice lo que tenemos que hacer directamente, ¿no? Y nos advierte porque va a venir un tiempo en que no van a querer escuchar este tipo de testimonio, sino que se van a amontonar un sinfín de maestros contrarios a los testimonios que Dios nos enseña en Cristo, y apartarán la verdad de su oído de la verdad y se volverán a fábula, ¿viste? Para Dios, un testimonio contrario a Cristo o a lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo es una fábula. Por ejemplo, Jesucristo dijo: en esto conocerán que soy mi discípulo, cuando os améis unos a otros como yo os he amado. ¿No es cierto? La entrega que Él tuvo, esa misma entrega nosotros tenemos que, o debemos imitar. Sin embargo, la palabra te dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve
y aborrece a su hermano a quien ve. ¿Entendés? Porque nuestra fe, la fe cristiana, la fe que representa a Cristo, es movida por el amor de Dios. ¿Entendés? Todos tenemos defectos, errores, viste, un sinfín de cosas. No vamos a terminar de enumerar nunca eso, ¿viste? Pero si entramos a mirar eso, bueno, vamos a guiarnos por fábula, como dice la palabra, y no por lo que Cristo representa. Así que vamos a ir viendo poco a poco cómo nos capacitó Dios. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a ver versículos conocidos, pero viene bien porque nosotros podemos llegar a entender un poquito más de la Escritura en estos versos que comúnmente compartimos. Ustedes saben que la palabra de Dios es tan rica, tan excelsa, como quien dice, que vos vas a leer un versículo durante toda tu vida y todos los días de tu vida puedes llegar a aprender ese versículo. De esa riqueza estamos hablando acerca de Dios. Hoy estábamos hablando de lo que es los cursos de oratoria, ¿no? Como el orador, ¿no? Aprende a dirigirse a la audiencia para atrapar a la audiencia siendo empático. Y qué mejor orador que nuestro mismo Padre, ¿no? Porque dice que Dios nos comunicó su palabra por medio de sus profetas, su espíritu y a través de su Hijo Jesucristo. ¿Entendés? Mirá si no tenemos enseñanza ahí, tremendo. Y acá nos dice en el 8, dice, pero recibiréis poder, le dijo a los apóstoles, y obviamente que a nosotros también, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en toda Judea, en Samaria, y en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, perdón. O sea, hola Mary, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Uno de los propósitos principales de ese espíritu que uno recibe cuando confiesa a Jesús como su Señor es ser testigo, testimonio de Cristo, hasta lo último de la tierra. Eso es una responsabilidad de cada miembro de Cristo. ¿Viste? Ahí Dios en Cristo nos capacita para ser sus testimonios. Todo ese espíritu que contiene el mismo poder de Dios, ¿no? Como vamos a ver, nos capacita a nosotros para ser testimonios vivos de nuestro mismo Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada al Padre, por un mismo espíritu, dice. ¿Se acuerdan? Todo algo tremendo. Miren, 2 de Timoteo, capítulo 1. Ahí nomás. Y esta palabra, nosotros, capítulo 1, justamente tocando y reiterando esto que habíamos compartido hace un momento de cómo nuestra fe está basada o impulsada o energizada, mejor dicho, en el amor de Dios, ¿no? Acá en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Todo el poder de Dios está en ese espíritu, ¿no? De amor y de dominio propio. O sea que cualquier otra cosa contraria a esta no es el testimonio que representa a Cristo. Porque si hay alguien que representó lo que Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y con eso nos capacitó Jesucristo a nosotros al derramar el Espíritu de Dios en nosotros, que tiene eso, ¿no? Que tiene eso, fundamentalmente. Sería una fábula cualquier otra cosa. Y ese amor tiene que ver con que vos en algún momento enseñás, redarguís, reprendés, exhortás, ¿no? Me hizo acordar, porque la palabra habla mucho, nos exhorta mucho de cuidar ese amor entre nosotros,
y que nada contamine eso, ¿viste? Habla mucho de cuidar y estar vigilante, velar, despertado, ¿viste? Y un montón de palabras que nos incentivan a querer estar vigilantes, ¿no? Atentos más que nada. Hablando de esto, ¿viste? Este ser testigo o ser testimonios vivos, como dice la palabra, enlaza con la enseñanza anterior que habíamos compartido de ver ejemplos de servicios, ¿no? Porque al ser testigo vos tenés que ser un servidor, porque esto nos habla de que vos sos testigo de algo que no conocés, ¿no? Algo que vos no viste, que no lo viviste. El testimonio del que habla Dios tiene que ver con nuestra misma vida, emparejada con nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces uno aprende a conocer a Cristo, dice, porque la palabra te incita que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Y en base a eso testificamos. No vamos a ver cómo nosotros crecemos en esto, ¿no? Pero vamos a recordar un versículo que compartimos anteriormente acá en Lucas, capítulo 22, en la enseñanza pasada. Porque vos imaginate que ¿para qué Dios nos pide, o nuestro Señor Jesucristo nos pide que seamos testimonios? ¿Para qué nos pide eso? ¿Se hicieron alguna vez esa pregunta? ¿Para qué nos pide eso? Para que seamos ejemplos. Para que más gente vea, mira, que esta Carmen siempre es así. Qué tremendo, una bendición, ¿viste? Hay un ejemplo que nosotros transmitimos y es la misma representación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso buscamos ser testigos o testimonio. O sea, acá no hablamos de un testimonio contrario a nuestra vida. Porque hay, como decimos comúnmente, el famoso testigo falso, ¿no? Que testifica algo que no vio o que no es. Pero acá hablamos de ser testigos fieles, verdaderos, ¿no? Y Lucas, por ejemplo, ese testigo fiel, ¿no? Implica un servicio, te lleva a un servicio. 22 en el versículo 24 vamos a leer. 22, 24. Sí. Acá Jesucristo hablaba de los servidores, ¿no? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, porque cuando sirven, ¿viste? Claro. Siempre son tentados a que, bueno, yo soy mejor que vos sos mejor que yo, y hay una competencia, ¿viste? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, como comúnmente vemos y pasa, ¿no? Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿no? Mas no así vosotros, le dice. No tiene nada que ver con que vos seas más grande, más chico, más gordo, más flaco. No, así no, usted no. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, dice, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a servirnos de su vida y sigue haciéndolo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Este es el que crece como el que es un gran testimonio, el mayor testimonio. Cada vez nosotros somos mayores testimonios, pero sí,
nos ocupamos de servir, ¿viste? Y brindar un servicio para edificación, ¿viste? Para la gloria de Dios, no va a existir entre nosotros esa competencia de que yo soy mayor o que vos sos menor. No, acá vamos a estar todos sumando, ¿viste? Porque somos impulsados por el mismo amor de Dios que es en Cristo Jesús, el mismo Señor Jesucristo. Yo no estoy buscando ser mejor que el otro o el otro está buscando ser. Cuando existen estas cosas, bueno, es porque están apartando su oído de la verdad y se están volviendo a la fábula, porque eso no representa a Cristo. Directamente eso nos representa a Cristo. Miren, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Todo este tema que vamos a compartir, bueno, se me vino a la memoria porque venimos compartiendo mucho de qué hacer y cómo hacer en el amor de Dios, ¿viste? Para edificarnos. Pero también tenemos que entender que tenemos que cuidar eso que hacemos. Tenemos que cuidarnos, ¿viste? La palabra nos llama la atención a esto. Directamente nos llama la atención que tengamos un cuidado y un celo por aquellos, ¿viste? Que por quien murió Cristo, ¿entendés? Porque costó la vida de Cristo. Entonces no sea cosa que por mi jactancia, orgullo, soberbia, se pierda aquel por quien murió Cristo. Ahora, si nosotros vamos a mirar los pecados de cada uno de nosotros, estamos en el horno. Tenemos que aprender a mirar a Cristo, ¿viste? Que perdona nuestros pecados, que Él perdone nuestros pecados, ¿viste? Prácticamente. Hablarnos así las cosas, sí, está todo bien, ¿viste? Tenemos que aprender a enseñarnos, redarguirnos y corregirnos, ¿viste? Pero siempre impulsados en ese amor, ¿viste? No con banalidades, con un sinfín de cosas que terminan más hiriendo y destruyendo que edificando para crecer, ¿no? Y acá Pablo decía en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre vosotros. Evidentemente había testimonios, ejemplos que ellos debían seguir. Tal vez hoy muchos nos esforzamos en esto, no tenemos tal vez la altura que estos hombres tenían, pero bueno, acá estamos, ¿viste? Peleándola por la gracia y misericordia de Dios. Todos los días de nuestra vida tratamos de mantener una manera o una forma de vivir que para nosotros es sagrada, es la manera de Cristo. Como decimos nosotros, la conducta cristiana, o, hablando bien y pronto, la misma conducta de Cristo. Esa entrega que Él tuvo, ese amor que Él tuvo, esa pasión que Él tuvo, y ese valor que Él tuvo, porque vos tenés que tener valor cuando diste todo por algo, ¿viste? De repente, y después, o por un montón de gente, y después te traicionan, ¿viste? Te dan la espalda y vos seguís dándole. Bueno, bien ahí podría decir, bueno, que se vayan, ¿viste? Pero Él no nos abandonó. Bueno, nosotros, más de uno de nosotros le habremos dado la espalda varias veces en nuestra vida. A veces en el día, una sola mentira, una sola actitud es como darle la espalda a Cristo, ¿viste? Una mala actitud, ¿viste? Pero, y te da vuelta y Él está ahí, ¿viste? No te abandona, ¿viste? Bueno, de eso estamos hablando acá. Hay todavía ejemplos, ¿viste? Nosotros vamos a ver de qué tratan estos ejemplos, estos testimonios. Porque, sí, hablamos la palabra, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, pero quiero leerles un versículo, a ver si encuentro, ¿no? Porque este ya se me vino ahora, ¿no? Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2. Estoy en la página. Claro que nuestro mayor ejemplo y la cabeza a quien debemos respetar en nuestro Señor es nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero hay servidores en la iglesia y Jesucristo entrenó cómo debía ser el servidor. ¿Viste? El que sirve, el que está ahí atento, no el que se sienta ahí para que le sirvan, ¿viste? Como mundanamente o seglarmente ocurre, ¿no? Así que bueno, fíjate que en el versículo 19 nos dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, nosotros no somos eso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada uno de los que creyó en Cristo somos así. Y eso es algo muy importante que ninguno de nosotros debemos desechar. Edificados sobre el fundamento de ¿quién? De apóstoles y profetas. O sea que hay hombres que son testimonios, ¿no? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, obviamente, porque sobre eso se edifica. Pero tenés ejemplo, como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como yo de Cristo, y hay hermanos que se mueven ¿cómo dice? Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros, ¿viste? O sea, hay manera en que somos testimonios, somos testigos hasta lo último en la tierra. Y no es solamente hablar, ¿no? El que sirve tiene que tener un testimonio. Ahora nosotros vamos a acabar bien en esto, porque ese que sirve, evidentemente acá volviendo a Filipenses 3:17, ¿no? Dice el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije, 3:17 y 18, siguiendo con esto, ¿no? De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate vos, porque dicen y hacen cosas que no representan a Cristo. Y de eso Dios nos llama, y en nuestro mismo Señor nos llama a que tengamos cuidado, a que cuidemos la obra del Señor. ¿Viste? No, nos llama a cuidar eso. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Viste? Y de cada miembro, el fin de los cuales será perdición, dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en cosas terrenales. Por ejemplo, nosotros vamos a leer, ¿no? Estas cosas terrenales en las cuales piensan algunos. No me voy a adelantar esto. Pero el que sirve o esos testimonios tienen frutos. Tienen frutos. Siempre hay algo que te nutre, que te edifica de esa persona que te sirve. El fruto tiene los nutrientes suficientes como para que la persona que recibe ese testimonio, ¿viste? Es edificada, crece, ¿viste? Y, ¿viste? Se desarrolla mejor, ¿no? Tiene luz, ve. Pero, miren, Jesucristo hablaba de esto, Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Y fíjense el testimonio de nuestro mismo Señor Jesucristo. Testimonio que nosotros como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, debemos imitar, ¿no es cierto? Nosotros debemos imitar las cosas que Él decía. Y Él decía en el 15, guardado de los falsos profetas. Ahí está, ¿viste? A eso que se amontonarán maestros, ¿viste? Guardado de los falsos profetas, te dice.
que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Que bueno, ¿cómo vos te guardás? ¿Cómo vos le identificás a esa persona? ¿No? Dice, él decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? No podés naturalmente, y espiritualmente tampoco. ¿Viste? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Entendés? Porque no sirve a la larga, como la cizaña, ¿viste? Vos tenés que separarla del trigo porque daña el trigo, contamina el trigo. Vos no podés, tenés que limpiar ese campo, ¿viste? Para que crezca ese trigo bien, como tiene que crecer. Porque si no, nosotros no tenemos cuidado de esas cosas, ¿no? Ahora, ¿de qué fruto habla la palabra de Dios? ¿No? De estos ejemplos que decía Pablo, ¿no? Pero principalmente de los frutos del Espíritu, mire. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no. Esto es algo que se nota en la persona. El amor de Dios, del cual nosotros hablamos, que vino en ese espíritu, es un fruto. Para que el fruto se vea, tiene que madurar. ¿Cómo madura? Bueno, cuando yo comienzo a abstenerme de toda especie de maldad, a examinar todo y retener lo que es bueno, ¿viste? A no menospreciar las profecías, a orar sin cesar, ¿viste? A abocarme a estudiar y vivir así, ¿no? Poco a poco yo voy a tener mis emociones encontradas porque carnalmente yo voy a querer hacer cosas o decir cosas que son contrarias a lo que dijo e hizo nuestro mismo Señor Jesucristo. Y ahí es donde yo comienzo mi pelea. No satisfago los deseos de mi carne, como dice la palabra. Andad en el Espíritu, no satisfazcáis los deseos de tu carne. Y en ese andar, yo me voy fortaleciendo y voy madurando. Y a medida que maduro, el fruto del amor, el gozo, la paz y todo eso se va evidenciando, ¿no? Pero el amor de Dios, obviamente que es amor y trae edificación, pero tiene que ver con la enseñanza, la redargución y la corrección, ¿viste? Porque si nosotros naciéramos, ¿no es cierto?, como un bebé que vos le enseñás todo despacito, todo nuevo, aún al bebé vos le tenés que corregir y redarguir. Pero nosotros venimos con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿viste? Por eso es que no tenemos que mirar, ¿viste?, como decía Jesucristo, la paja en el ojo ajeno, porque la vida que tenemos en el nuestro, ¿viste?, seguramente peor que eso. Así que bueno, entonces nosotros vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 3, estos ejemplos de los que habla la palabra, ¿no? Que nosotros tenemos que prestar porque son testimonio para nuestras vidas y nos ayudan en este camino que es nuestro Señor Jesucristo. No, Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿no? Y muchos de aquellos, ¿por qué? Porque muchos testigos de Cristo anhelan servir y servir como Dios manda, ¿no? Y es un buen anhelo, ¿no? Eso, no está mal eso.
es la voluntad de Dios, ¿no? Pero, como dice la palabra, no todos llegan, no porque Dios haga excepción de personas, sino que simplemente están en el cuerpo de Cristo para otra función. Y acerca de esto, que tal vez por la misericordia y la gracia de Dios llegan, ¿viste? Por la capacidad que tienen de ese espíritu, no de ellos, porque no que seamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios, dice esto, palabra fiel, el 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿viste? Está bien, está perfecto, eso es la voluntad de Dios, ¿viste? Y ahora te dice, bueno, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero vos tenés una línea de conducta medianamente pareja durante mucho tiempo. ¿Viste? Es irreprensible. El obispo puede tener errores y defectos como cualquiera, ¿no? Pero en la trayectoria de vida que tiene, ¿no? Él es irreprensible. A él no tenés mucho que reclamarle, ¿no? Por esos pequeños errores o esos errores que comúnmente todo ser humano tiene, ¿no? Hola Carlos, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Dice, marido de una sola mujer. Dice, otra, a ver, sí. Marido de una sola mujer, te dice. Esto es algo tremendo. Casado una sola vez, dice otras versiones. Claro que hoy está disponible que si alguno se quiere separar, se separa, qué sé yo. Bueno, acá estamos hablando de una función de servicio al cuidado de la iglesia. Nadie te va a juzgar por eso, hermano. Y si ya pasó, ya pasó. Pero en cuanto a estos testimonios reales, ¿viste? Los requisitos de la palabra de Dios son estos, ¿viste? Son estos, directamente. Son aquellos que por la misericordia de Dios han podido andar en ese espíritu, ¿viste? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dolino, no pendenciero. Esto es algo tremendo, no podemos nosotros reaccionar continuamente o andando peleando con todo el mundo. No pendenciero, le dice. Jesucristo se enojó un par de veces en el espíritu. Me acuerdo que una vez le sacó a patada a uno del templo porque estaba comerciando en el templo, pero también cuando estaban guardando el séptimo día, él le preguntó sobre uno que tenía la mano seca, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo, sanar a alguien en el día de reposo o no? Y nadie le contestó y se enojó también. Pero también a la par se entristeció por la dureza de los corazones de la persona, porque estaba más pendiente de que él rompa el mandamiento del séptimo día que de esa pobre persona que tenía la oportunidad de sanarse o ser liberado de esa incapacidad con la que había nacido. ¿Viste? La mano seca. Fíjate vos. ¿Por qué? Porque ellos se volcaron a la ley y se olvidaron del amor. De eso acá estamos hablando, ¿viste? Que cuando te volcás religioso, ¿viste? Y te olvidas del amor. Te olvidas de la persona, de lo que necesita. No podemos llegar ni a imaginar a veces el daño que nosotros hacemos a otra persona cuando cosas así ocurren, ¿viste? Por la soberbia que nos tapa, ¿viste? Y no, pero vos rompiste el séptimo día, ¿entendés? No te congregaste, no repasaste la enseñanza, mentiste, ¿entendés? Tuviste una mala actitud,
Imagínate vos que si fuera por esas cosas, y si Dios y nuestro Señor Jesucristo fuera así, estamos en el horno total. Pero Él no dice, Él no tuvo en cuenta nuestro pecado. ¿Viste? No tomó en cuenta nuestro pecado. Y eso es un testimonio. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es algo muy tremendo. Por eso el testimonio de marido de una sola mujer o casado una sola vez con sus hijos, ¿no? Porque ahí él muchas veces se habrá enojado con la familia, con la esposa, con los hijos, ¿viste? Le habrán hecho cosas que no eran lo que correspondía, pero él se mantuvo ahí, ¿viste? Que son situaciones por las cuales familias se separan, matrimonios se dividen, y bueno, entonces vos no sabés gobernar bien, ¿viste? Pero todo eso aprendemos, pero por la gracia, como decía la palabra, y por lo que padeció, siendo hijo de Jesucristo, porque a veces padece él, ¿viste? Sí. Aprendió obediencia. Y no que la familia sea un padecimiento, ¿no? No, todo lo contrario, la familia es la bendición más grande que puede tener cualquier ser humano. Pero estas cosas te pasan, ¿viste? Y el diablo trabaja ahí porque es el núcleo donde aprende el ser humano a ser testimonio. ¿Entiendes? Es el núcleo ahí. Evidentemente esto es el ataque, ¿viste? No un neófito, te dice. Neófito significa un nuevito. Una persona que recién empieza, que no tiene experiencia, ¿viste? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque el diablo siempre está atrás, ¿viste? También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera para que no caiga en descrédito y en lazo de qué? Del diablo, otra vez, ¿viste? Todo este tipo de cosas son requisitos para esos ejemplos de los que hablaba Pablo, que muchos de nosotros luchamos todos los días en nuestras vidas. Miren, vamos a ir a 1 de Pedro 5, capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos, acá el apóstol Pedro, dice, otra versión le dice, exhorto a los ancianos, pido a los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos, testigos de los padecimientos de Jesucristo, porque él vio, ¿no? Que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, dice. Una responsabilidad de esos servidores que son testimonio para la grey de Dios. La grey de Dios es nuestro, y también de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que tiene el Padre es mío, decía Jesucristo, porque el Padre me lo dio, ¿no? Pero es de Dios, finalmente es de Dios, porque es el que organizó todo esto tan hermoso y edificante para nuestras vidas, ¿no? Que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no por obligación, dice la palabra. O sea, no es, creo que, ¿cómo entenderíamos este tema? Muchos de nosotros trabajamos por obligación a veces. Nos vamos porque tenemos que trabajar, porque tenemos necesidades, y tenemos cuentas, y tenemos esto, y a pesar de que tal vez no nos gusta el trabajo que hacemos, en algunas ocasiones estamos obligados a hacerlo y ir más allá.
Y acá la palabra nos dice que estos ancianos no hagan así. No. O sea que vos tenés que tener una madurez, ¿no? Para entender esto. Que realmente tiene que ser por amor a Dios. Por amor a Cristo. Como decía Pablo, por amor de Cristo lo he dejado todo y lo tengo por basura. ¿No? Uno tiene que entender el valor que tiene la grey de Dios. Ahí tiene que ver la madurez del anciano ¿no? Si no voluntariamente, dice. ¿Sí? Heme aquí. ¿Viste cómo decían los de antes? Como dijo Ananías, heme aquí, Señor, heme aquí. Y te falta, heme aquí. Y vos estabas al servicio, siendo testimonio, siendo ejemplo, mostrando una dirección, mostrando a nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Viste? No por ganancia deshonesta, que esto es algo que lamentablemente siempre ocurrió y sigue ocurriendo, sino con ánimo pronto. No, que me voy hasta allá, pero ni hospedaje me dan. ¿Entendés? No, ánimo pronto, ¿viste? Porque por gracia, ¿viste? Nosotros fuimos recibidos, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Acá tenemos dos cuestiones, porque o es mucho les pasa que hacen por obligación, otro por ganancia deshonesta y otro como teniendo señorío. Tal vez no hacen por obligación, no hacen por ganancia deshonesta, pero se enseñorean de la ley de Dios. Y eso está mal, hermano, porque que yo o vos o alguien más sea un anciano, un episcopo, no nos hace mayor que otro miembro del cuerpo de Cristo. Es simplemente una función a la que nos llamó Dios, ¿viste? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Él. Pero ese miembro de Cristo que está del otro lado y que tal vez no es un anciano, tiene el mismo valor para Dios que vos, anciano, o que yo, anciano. ¿Entienden? No es para enseñar. El único Señor acá es que se va a enseñorear, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, del mismo Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos esa mentalidad, nosotros vamos a estar sirviendo siempre, no enseñoreándonos. ¿Entienden? Porque cuando te enseñoreas es bravo. Cuando tenés ganancias deshonestas es bravo. Y cuando haces por obligación es bravo. Las tres maneras de hacer es voluntariamente, ¿viste? Con ánimo pronto y siendo ejemplos de la ley. ¿Viste? Estos son los testimonios que la Grey, ¿viste? Mira y edifica, porque tengamos en cuenta que, como leímos al principio, esto se va a ir perdiendo, dice la palabra, ¿viste? Tendrán comezón de oír y de ver, ¿viste? Y se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. ¿Qué van a hacer por obligación? ¿Viste? Por ganancia deshonesta. Bueno, hay ya varios de esto. Y por señorío. Decime si no existe eso. Eso existe. Y de esto, ¿qué nos dice nosotros? Que tengamos cuidado. Tengamos cuidado de esto. Apacentar la grey de Dios. Tengamos cuidado de esto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Viste? Igualmente, jóvenes, dice, está sujeto a los ancianos. Y todos, fíjate lo que te dice, sumisos unos con otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremendo, ¿no? Sumisos uno con otro. ¿Viste? No.
Yo soy acá el que dirijo. Y nosotros me acuerdo que estábamos en un ministerio y aprendimos esta frase: en mi casa y en mis términos, ¿viste? ¿Viste? Y éramos nosotros como los que nos imponíamos. Y ten en cuenta que sí, tal vez sea mi casa esta, por la gracia de Dios, pero las reuniones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? O sea, que yo no puedo decir en mi casa y en mis términos. Tengo que decir, si voy a hablar correctamente, en la casa y en los términos de mi Señor Jesucristo. Si yo veo tal vez que algo falta de eso, bueno, ahí sí puedo llamar la atención. No, mirá, acá no tenemos la costumbre de mentir. Como decía Pablo, acá no tenemos esas costumbres, ¿no? ¿Viste? Ahí sí, pero si no, pero, ¿viste? Todo ese tipo de frases a veces uno aprendía por ahí, son contrarias a Cristo. Nos guiamos por fábula. Bueno, no, éramos ignorantes de esto, porque leímos tal vez 10.000 veces el versículo, ¿viste? Pero no entendíamos. Por eso yo le decía hoy, vos vas a leer 10.000 veces el versículo y vas a ir aprendiendo todos los días de la vida. Y en un versículo, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Y por qué? Y vas a leer mañana y vas a entender un poquito más de lo que significa orar sin cesar. Ah, por esto. Y pasado, y el año que viene, y acá 10 años, vas a entender un poquito más lo que significa orar sin cesar. ¿Entiendes? Porque así es rica la palabra. Bueno, esto quería compartirle acerca de ser testimonio verdadero, vamos a ponerle ya, o ser testimonios, de Cristo, ¿no? Para que podamos nosotros diferenciar la verdad del error y así poder servir mejor y ser mejores testimonios para la gloria de nuestro amado Padre, principalmente. Así que oramos. Padre, te damos gracias por tu gran amor con que nos amás todos los días de nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo, por habernos escogido en Cristo para que podamos aprender hoy de Él y en Él y con Él acerca de vos. ¿Viste? Gracias por tu misericordia, por tu gracia sobre nuestras vidas, por habernos guardado en Cristo a nosotros y a nuestras familias, nuestros seres amados, nuestros hijos, hermanos y demás personas que nosotros estimamos en nuestros corazones. Gracias te damos. Estamos realmente agradecidos y no tenemos palabra para poder decir cómo corresponde este tipo de gratitud que ni bien nos ponemos a pensar en lo que nos diste, podemos llegar a expresar. Así que te amamos y te honramos lo más que podemos, Padre, todos los días de nuestras vidas, y a vos también, Señor Jesús. Y en tu nombre, Jesucristo, te agradecemos para la gloria de nuestro bendito Padre y su honra. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.